Última hora desde China. El tifón Matmo golpea con fuerza el sur del país. Este domingo, a las 14:50 hora local, la tormenta tocó tierra en la ciudad de Sangyang, provincia de Guangdong, con vientos de hasta 151 kilómetros por hora y olas de 5 metros que arrasaron la costa de Hainan. Más de 347,000 personas fueron evacuadas de sus hogares y trasladadas a refugios de emergencia. Aeropuertos cerrados, ferries suspendidos y carreteras inundadas mantienen a miles de familias incomunicadas. Aunque aún no hay un balance oficial de víctimas mortales, se reportan barcos hundidos y tripulantes desaparecidos. El Centro Meteorológico Nacional mantiene la alerta roja, la más alta de su sistema. Hoy, China enfrenta la furia del clima extremo y el mundo observa cómo el monzón se transforma en un monstruo imparable.